Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarnos. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bueno, estamos hablando en la primera parte, no dejen de ver la de Neomar. Yo estaba arreglando una cosita al final, pero le presté atención, lo prometo, por este puño de cruce. Te voy a creer para no caer en discusión. Tengo la capacidad cuando estoy trabajando solamente de prestar atención a dos cosas. Lo que pasa es que bajé la mirada porque yo generalmente pongo el teléfono aquí, pero bueno, es parte, como tú dices, de mi rutina. Sin embargo, no dejen de verla completa, este análisis que hemos hecho de lo que estaba ocurriendo en Afganistán. Los sucesos, la salida del ejército ya estadounidense, pero no completa, de los aliados a los que dejaron atrás, las reacciones y estas cifras que nos dejó al final también Neomar. Yo no sé si seguir hablando de esto porque fíjate que a mí hoy estaba escribiendo esta mañana mi reportaje para Martí, buscando qué hacer para Venezuela, ¿no? Y digo, wow, ahí hay una normalización. El mundo, por un lado, como que derrotado frente al avance de los terroristas de ese mundo que nos ha hecho tanto daño, que nos cambió la historia, porque los atentados de la Torre Gemela le cambió la historia a la humanidad completa, ¿no? Porque desde ese momento empezamos a vivir de una forma diferente. Entonces, en Venezuela, tú te das cuenta que la normalización es tan bárbara que ya ahora estamos esperando el 3 como cosa buena para la reunión de este diálogo, cosa buena entre comillas, ¿no? Para saber qué va a pasar. Hay un amplio rechazo, pero el rechazo que sentimos no va a producir ningún cambio. Entonces, yo quería preguntarte, Neomar, ya que hago este paralelismo que parece alado por los pelos, estamos perdiendo en el mundo libre porque fíjate, lo de Afganistán nos deja en evidencia que hemos tenido una derrota, y no le pongamos ya nombre de demócratas o republicanos, ha sido una derrota frente a los malos de la película. Esta película terminó, el capítulo final, aunque quedó en suspenso, el malo ganó. Aquí no fue que el bueno venció al villano al final de la película, y bueno, el final fue medio weird, pero vencimos. No, aquí no hemos tenido una victoria, no tenemos sino una banderita blanca como ciudadanos del mundo para pedir paz. En el lado de nosotros, los venezolanos, creo que aunque saquemos esa banderita, no hay interés en el pueblo, el ciudadano, en corregir lo que está pasando, las necesidades que por lo menos la gente de Santa Cruz de Mora, la gente de Mérida, fíjate, cuando vi las imágenes, dos que me han llamado a mí poderosamente la atención, esas cosas que se te quedan. Primero, el impedir la Guardia Nacional, que ese obispo auxiliar se enfrentó, me gustó. Y después, cómo le caían a golpe esos malandros, que yo no lo celebro. A un militar apostado en Carúpano, se estaban tratando de vengar de él porque extorsionan al venezolano. Entonces, los malos, a pesar de que estamos viendo, los malos están ganando la partida. Entonces, yo creo que lo de entonces Afganistán nos pone en entredicho que la verdad que el mundo no va a hacer nada, ni por Venezuela, ni por Afganistán, ni por los padecimientos que tienen otras naciones importantísimos. Siria, Sí. esa migración, nada, ¿verdad? Me siento igual que tú. Uno siente que está en el mundo en general está mal, que tenemos rato que no vemos algo que nos alegre desde el punto de vista político, no solamente a los venezolanos, sino a los occidentales o a los demócratas del mundo desde hace rato. O sea, sentimos como una sensación, valga la redundancia, de orfandad, de que estamos desprotegidos frente a una gran amenaza que tiene múltiples caras. En algunos casos
se trata de el socialismo real de siempre, reencarnado o reencauchado en este chavismo, no solamente en Venezuela, sino en varias partes del mundo. En otros casos se trata del extremismo islámico. En otros casos se trata simplemente de la maldad pura y dura, ni siquiera política, sino la maldad de siempre, psicópatas, asesinos seriales, violadores. O sea, lo peor, pues que descubrimos casos en la prensa de violaciones sistemáticas, de torturadores, de lo que sea, que te amargan el día, ¿no? Pero fíjate que en ese entendido de cosas, yo no me quiero poner profundo aquí, Alejandro, pero voy a tener que meterme en esas aguas. Yo topé con 2 libros. Entonces, yo me leí un libro terminé de leer un libro hace como una semana, que es un libro bastante ágil, es un libro de esta muchacha, no sé si la conoces, que ahora ella tiene una polémica, ella es liberal, pero ella tiene una polémica, ella anda con Gloria Álvarez. ¿Ah? Glorita. No, Gloria, la muchacha, la argentina que anda con ella, que es Antonella Martí, que es la otra muchacha, muy bonita, por cierto. Antonella tiene un libro que hizo en el 2019 que es muy bueno porque tiene unos datos, digamos, de la evolución del mundo desde que lo conocemos, o por lo menos el último milenio. Y ella dice que ella siempre consigue ese comentario de que estamos mal, de que están ganando los malos, pero que si uno revisa la evolución del mundo en los últimos 1000 años, te vas a conseguir de que en el mundo actual la gente vive más, es decir, vives más años, vives mejor, hay más gente que ha logrado salir de la pobreza, de lo que lograban salir, por ejemplo, en la época feudal, y que en general, si uno es objetivo, el mundo ha evolucionado hacia mejor. Lo que pasa es que ahora son más visibles los escándalos de las cosas feas que lo eran antes, ¿no? Ese es el libro de Antonella, ¿no? Que se llama Capitalismo, lo tengo por allá, no me paro para no interrumpir la cosa, pero Capitalismo, una historia, algo así como, no sé, el capitalismo, una historia de éxito, algo así, ¿no? Ella lo enmarca, el libro de Antonella. Pero entonces luego comienzo a leer otro que es más viejo, ese es de 2019, que es este. Ahí se ve. Este es un libro viejísimo, Alvin Toffler, esto es del año 80, la primera edición. Y él habla de la tercera ola porque cuando Alvin Toffler escribe eso, él dice, la tercera ola es la de la computarización o de los procesos electrónicos. Porque la primera fue la industrialización, la agricultura, cuando el hombre descubre que plantando cosas en la tierra puede comer y puede mejorar su vida. La segunda, cuando crea la industria. Y la era industrial es la segunda, que es la más revolucionaria de todas. Él dice, pero la tercera va a ser la computarización. El tiempo le ha dado la razón a Toffler, ¿no? Ahora todo es electrónico, el celular. Estamos haciendo esta comunicación, nosotros aquí grabándonos, como si, aunque tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí, mira, y estamos aquí hablando como si estuviéramos en una sala. Entonces, el punto de vista de Toffler es más o menos parecido al de Gloria, al de Antonella, que es en la época de la previa a la primera ola. Imagínate cómo vivían aquellos hombres en las cavernas que no sabían que plantando cosas en la tierra iban a poder comer, entonces vivían a salto de mata, viendo cómo hacían. Cuando consiguen que la agricultura sea un proceso donde se procuran el alimento, es un gran éxito. Pero dígame cuando coinciden en la idea de que si ellos lo que plantan lo transan en los mercados y entonces descubren la moneda, en la industrialización, los procesos, además en la industrialización los procesos se estandarizan, produces más en menos tiempo, es una historia de evolución. Entonces, ¿por qué quería referirte a esto? No porque quisiera echármela de que yo leo mucho y me leo estos 2 libros, no, sino que estos 2 libros que yo los agarré hacia el azar han coincidido en torno a la idea de que aunque pensemos de que el mundo está mal, el mundo en general ha evolucionado. ¿Pero dónde ha evolucionado? En Occidente. Porque mientras tú ves que la evolución de los países árabes prácticamente inexistente, o sea, tú ves que estos tipos matan a la gente, matan a las mujeres y hacen con las mujeres lo que les da la gana. Y parece que el estado de cosas está inalterado desde hace 1000 años. O sea, es básicamente el mismo proceder de toda la vida. Ellos reivindican aquello como bueno. Occidente ha sido capaz de evolucionar incluso sobre sus heridas. Pero quería decirte esto, Alejandro, porque creo que también hay que ser justo. Aunque Venezuela está mal, aunque Afganistán está mal, el mundo ha conocido cosas peores. Claro, yo quisiera que el mundo estuviese mejor, que es otra cosa. Pero sí, sí. Es una buena forma, es que te entiendo la explicación, porque me ha sacado un poco del ahogo que tenías, que me enredé ahí quizás tratando de explicarlo como yo estaba viendo el mundo y mezclé 2 cosas. No, es que yo me siento igual que tú, pero cuando uno descubre estas cosas dice, no, la evidencia histórica dice que no, que hemos estado mucho peor antes.
Exactamente, pero es bueno saber que además está reflejado en los libros de gente que ha vivido. Nosotros estamos, creo que fuiste tú que me lo dijiste, grabando uno de estos días o de estas conversaciones que tenemos, la única conversación que nos permitimos el lujo, unos minutos antes y unos minutos después de grabar, que me dijiste que la realidad del mundo es porque la estamos protagonizando y quizás la estamos, no sé si fuiste tú, me corrí si no fue, y como estamos siendo protagonistas, la estamos viendo de una manera totalmente diferente, ¿no? Que No ya es nos diferente. pasaba antes, exacto. ¿Por qué? Porque Exacto. Venezuela estaba encapsulada, Alejandro. Tú viviste esa Venezuela. La Venezuela que estaba, que era impermeable porque Venezuela era la Venezuela saudí, la Venezuela del 430, la Venezuela subsidiada, la Venezuela la Venezuela que era ventana de la democracia, supuestamente de América Latina. Entonces, como nosotros vivimos por décadas en eso, nosotros no estábamos insertos en los problemas del mundo, aunque quizás los teníamos, pero estaban enmascarados por la renta petrolera, por la acción del Estado, por los partidos políticos. Ahora lo estamos vivenciando, de alguna manera experimentando en carne propia. Porque además estamos en esta tercera ola de la modernización, ya nos enteramos, lo de Afganistán, no esperamos prender un televisor, sino ya tú un tweet leíste, empieza a cotejar, ver, y estamos conectados en esa globalización que tanto mencionaba Marshall McLuhan. Fíjate, y yo, para hacer referencia a la histórica de vivencial, yo el fin de semana recorrí Alabama, sus calles, y me impresionó mucho. Yo vivo en el Doral, y a quien no conoce Estados Unidos y el Doral, Doral es un pueblo. Porque cuando un pueblo así literal, como si estuviéramos en Acarigua, como si, y no me estoy burlando, ojo, ¿no? Yo agradezco donde estoy, yo agradezco mi casa. Los venezolanos que viven allá te van a decir, los compatriotas te van a decir, ¿cómo que un pueblo? Te van a decir. Bueno, un pueblo de casas pareaditas, muy bonitico porque está todo limpiecito, pero cuando tú sales a Brickell, tú te vas a South Beach y te das cuenta que es un mundo moderno, explotado, entonces tú te das cuenta que aquí lo que nos falta son vaquitas, ¿no? Para vivir en el pueblo. Ahora, te hago la referencia a Alabama y en ese mundo, el antes y el después, y cómo tú entender una cosa y otra, dentro de este pueblo, cuando tú recorres calles más adentro de Estados Unidos, donde una casa queda aquí y la otra queda 200, no, es muy exagerado, 200 millas, a 20 millas de distancia, la otra te queda 25 millas, tú ves un carro, ¿cómo se llama? Un tractor, entonces nos preguntábamos cómo hace esa gente para vivir su día a día, si está tan alejado con una necesidad. De hecho, cuando nosotros terminamos la actividad a la que fuimos, que era visitar el santuario, donde está enterrada la Madre Angélica, que queda alejado incluso de donde fuimos en Birmingham, Hushville, creo que se llama el pueblo, yo no había comido. Te hice la referencia de que no había comido, que no pude tomar el café. Entonces yo estaba, cuando salí, eran las 10, recorrimos todo el lugar, espectacular, tomé mis videos, que fue lo que monté en mi Instagram, pero mi estómago clamaba por un café y comer. Entonces pasamos una hora buscando y no había, mi hijo me dice, no hay, en los alrededores no hay nada de comer, ni un McDonald's, nada, ni un Publix, ni una cadena americana, nada. Entonces yo, wow, ¿cómo vive esta gente? ¿No? Entonces esa gente, ¿cómo se enterará de las noticias? ¿Le importará lo que está pasando? Viven como vivíamos los venezolanos, viven como vivíamos los venezolanos hace 40 años. Eso dice mi cuñado César. Viven hace 40 años. Si ellos van al futuro y cambian su situación, probablemente van a utilizar como lema lo mismo que dicen los venezolanos, la mayoría de los venezolanos ahora. Éramos felices y no lo sabíamos, porque justamente eso, cuando tú sales de ese estado de cosas en el que de alguna manera estás aislado de todo el mal que circunda, es cuando tú te das cuenta. Bueno, aquí podemos hacer un programa sobre dichos, ¿no? Populares, pero la famosa frase, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es lo mismo. Es un estado de cosas en el que si tú no vives directamente el problema, mira, para ponértelo más en dos platos, el coronavirus. ¿Cuánta gente no ha aprendido a valorar a su familia? Y me incluyo. ¿Cuánta gente no ha aprendido a valorar amistades? Pero sobre todo a la familia, que es como que el núcleo, ¿no? Del centro de la vida de la gente. O debería serlo, en condiciones normales. Sean en moral y cívica, la pequeña sociedad, ¿no? La pequeña, es el primer átomo, la célula fundamental de la sociedad, creo que le decían. Exactamente. ¿Cómo tú aprendes a valorar si no estás en una situación límite de riesgo? Y eso es lo que ha sido el coronavirus para mucha gente. Ahora,
Eso ha marcado no solamente en el aspecto de la salud física, sino mental a mucha gente, no porque queden locos o nada, sino porque ahora es un antes y un después en cómo yo concibo las relaciones con el otro. Y es que si no hubiesen sido llevados a esa situación límite, que en algunos casos puede ser tan tonta como la mía, que bueno, que mi papá tuvo un concentrador de oxígeno, pero tampoco es que se agravó, estaba golpeado, pero hay afortunadamente, gente, gracias a Dios. gracias a Dios y a la Virgen, pero hay gente que no, hay gente que tuvo el familiar 15 días intubado en Bueno, cuidados yo intensivos. estuve a mi esposa no, pero Tu tuvo esposa estuvo 19 días, hospitalizada, estuvo en un centro de salud, pero hay gente que pero cae murió. entubada y se recupera, porque la tasa de recuperación una vez que es entubada no es tan cierta. O sea, creo que las posibilidades son 50-50. Es complicado. Así es. Y por cierto, la mejor de las energías para gente que esté viendo este programa y tenga familiares que tengan cuidados intensivos, que incluso Así estén es. entubados. Pero esos episodios límites, si tú no los vives, lamentablemente a veces tú no aprecias lo que tienes. Y eso nos pasa. Esto no es un cuento religioso ni es un cuento sobre la psicología humana, no. Esto es un cuento incluso de las sociedades. Si las sociedades no son llevadas a situaciones límites, a veces no se enteran de lo que está ocurriendo en el mundo. Y es que el mundo tiene peligros, tiene acechanzas, tiene gente mala y que a veces no es tan bonita como nos las pintan. Venezuela es el ejemplo perfecto de esto, Alejandro, repito. Venezuela Es pasó que de por ser... eso ya empecé haciendo esa comparación, porque nosotros, Es tal cual, Alejandro, es tal cual. Es lo que éramos y lo que somos, un antes y un después. Y en ese lo que éramos, lamentablemente el venezolano vivía en una burbuja. Esta no es la burbuja que dicen ahora de la normalización del bodegón, no. Aquello era una burbuja completa. Ahorita son pequeñas burbujas. Aquello era un país burbuja. La Venezuela, tú te pones a ver que es extraordinario por ejemplo, lo que hacen en la película más de tu época, ¿no? El Miami Nuestro, ¿no? Cómo reseñan la vida del venezolano que viajaba a Miami fin de semana sí, fin de semana no, pero nada más que se iba el viernes y se venía el domingo para comprar, como se iba para Margarita. El que quizá tenía menos se iba para Margarita. ¿Quién piensa ahorita en irse un fin de semana nada más que a comprar Margarita en comercios que ya ni existen, porque los populares comercios ya no existen? Pero eso, o lo que hicieron luego en el documental oye, ahora se me va el nombre, porque la memoria, como siempre, tocada, pero el documental de Carlos Oteiza, que no es Tiempos de Dictadura, bueno, el de Carlos Andrés Pérez, que yo una vez lo comenté, incluso lo hice en un foro público, me invitaron como panelista, donde la diferencia entre las dos Venezuelas de Pérez, esa gran Venezuela, o sea, era justamente, tú ves a toda la sociedad metida en una burbuja, eso era una burbuja del tamaño, no de un bodegón como ahorita, era del tamaño de la geografía de Venezuela completa. Eso era una burbuja, era como que tú agarraras y a Venezuela la metías en una cápsula y la sellabas por el norte, por el sur y por el oeste y el este. O sea, eso era Venezuela. ¿Cómo te das cuenta? Una vez que te rompen, te agarra, viene el muchachito malo y ¡pum! Te espicha la burbuja y te dice, te espicha el globo. Ya tú no estás adentro de la burbuja del globo. Ya tú estás en el contexto de este mundo que tiene acechanza, tiene peligros y tiene gente mala. Y tiene tantos que incluso se te meten dentro de tu país y son protagonistas de lo malo que ocurre en el mundo. Y estoy hablando del chavismo y de Chávez, por supuesto. Pero eso es lo que nos ha pasado. Y lo extrapolamos nuevamente a lo de Afganistán. Es una lección, como me decía también un veterano consultado, porque sabe que estos días nos ha tocado entrevistar en los medios a expertos, a gente que ha conocido allí. Hay mucha responsabilidad ciudadana en lo que está pasando en el mundo. Y es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo con esa frase, con esa explicación, porque fíjate que aquí en Estados Unidos perdimos a 13 miembros en un ataque terrorista que se pudo evitar y no se evitó y nos marcó la vida nuevamente, porque eso es, como yo también lo señalaba, una guerra, el inicio de una guerra. El talibán va a dar de qué hablar, nos va a hacer la vida imposible y vamos a tener que reaccionar en algún momento. Y aliados de aquellos y aliados de este lado, del mundo civilizado, van a tener que actuar. Entonces yo creo que estamos metidos en una guerra que nadie la quiere decir por miedo, pero es cierto. Y él me decía, pero mira la cuota de responsabilidad, no solo de Biden, del Estado Mayor conjunto, nada, de los ciudadanos. ¿Por qué si sentimos que fue un error que no se debió haber hecho y que es malo lo que están haciendo, la forma como ¿por qué no estamos en las calles reclamando, pidiendo, exigiendo, que es igual en Venezuela? Yo sé que la gente está muy desgastada y en esto sí no me meto yo
trato de no meterme más respetuoso porque yo no estoy en ese patio. Ahora, yo te admiro a ti y a todos los que están allí. De verdad que yo no sabría en estos momentos cómo vivir, pero yo sé que con las carencias de agua, de electricidad, esta mañana escuchaba a Carlos Ocariz hablando de que el 70% de las casas no tienen. A Carlos Ocariz, imagínate, tu dirigente Primero Justicia, no enfocado porque no es que el agua no sea un problema real, ¿no? De que el 70% de las casas no tengan acceso a agua regular. Pero ¿qué estamos haciendo para decirle a los bárbaros esto, a los prostibularios, a los falsarios, a los mitómanos, a las prostitutas de la política nuestra, que lo que están haciendo para el 21 de noviembre, lo que están haciendo en este diálogo es simplemente un negocio de ir a unas elecciones a futuro en el 2024 presidenciales, porque Maduro, bueno, ¿saben? No, Maduro no se la va a conceder, porque Maduro quiere en el 2024, entonces le están dando oxígeno. Entonces, lo que te quería decir es que no se puede protestar en Venezuela, y eso no lo puedo criticar, porque hay mucho por qué protestar, pero no hay una unidad del ciudadano como tal. Entonces, es verdad, tenemos una gran cuota de responsabilidad, es la etapa de la historia que nos ha tocado. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, con los ojos abiertos, criticar, negarse a, por lo menos, yo creo que aunque sea en un tuit, señores, esto que están haciendo está mal, pero no escribirnos a nosotros dos que somos periodistas, que nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, porque nosotros estamos dando nuestra cuota de responsabilidad, nosotros estamos analizando. Hay otra gente que no le interesa ni siquiera analizar, ni decir, ni participar, ni fijar posición, pero nosotros, tú y yo, lo estamos haciendo. En este momento es lo que estamos haciendo y hemos venido denunciándolo, y no denunciándolo porque nos caiga mal, porque, ay, ese viste más bonito, tiene más que yo. No, son funcionarios públicos, el funcionario público tiene que rendir cuentas, tiene que explicar, aunque nos han hecho entender a la mayoría de que la historia es verdad, que nosotros tenemos que respetarlos. No, ellos son los que nos tienen que respetar a nosotros y decirnos qué se hizo con el dinero, qué se hace con el dinero, qué se hace con la política. Estas negociaciones deberían decirnos a todos, porque si están hablando del nombre del pueblo, deberían decirnos y nosotros conocer qué queremos, o hay puntos que la ciudadanía quiere, la iglesia quiere esto, el sector empresarial quiere aquello, como ocurría y como el deber ser. Pero una partida, una parranda de irresponsables, que está actuando en nombre, y nosotros como ciudadanos no estamos haciendo la tarea completa. Así que es muy difícil, y creo que voy a terminar con lo mismo que empecé. Es que no sé cómo analizarlo, porque hay ahogo porque uno no ve luces al final de cada problema, ¿sabes? Cuando tú tienes un problema, tú sabes, ok, tengo un problema, no me alcanza el dinero para pagar la casa. Entonces tú piensas, ok, voy a trabajar más, un poquito más. Si estoy trabajando no me alcanza, oye, Neomar, ayúdame a pensar, ayúdame de cualquier manera, ¿sabes? Un apoyo de un familiar o un amigo. Pero aquí estamos como, mira, entrampados. Porque, claro. Este programa solo puede terminar de una manera, y es con un emplazamiento público a que los ciudadanos sean críticos. ¿Y qué es un ciudadano crítico? Bueno, justamente lo que tú estabas bosquejando, Alejandro. O sea, un ciudadano crítico es una persona que entendemos tiene prioridades en su vida, tiene que trabajar para comer. Eso es aquí, acullá y más allá. O sea, eso es aquí en todos lados. Pero también tiene que reivindicar justamente el concepto de ciudadano, el concepto antiguo de ciudadano, que era que usted vivía en comunidad, en la polis, se fue la luz. Se fue la luz.